Iniciamos la segunda lección de los espacios naturales de Asturias dentro del Tratado del Paisaje Español que habla sobre los espacios naturales de España. Hoy vamos a hablar de los valles, los complejos valles centrales de Asturias, de su parte montañosa, como son los valles del Trubia, del Lena, del Ayer, el Alto Nalón, el Alto Ponga, hasta los picos de Europa. Fijaros que cuando vimos en la anterior lección la protección que tenía Asturias, vimos que tenía una gran protección de parques naturales, duplicando la media nacional, todos estos parques de la cordillera. Y fijaros que en esta zona que vamos a tratar encontrábamos grandes, importantes parques naturales, sobre todo el Parque Nacional de los Picos de Europa, los parques de Ponga y de Redes, y sin embargo había un gran vacío en todo este territorio del Caudal, del Lena y del Ayer, así como también en estas conexiones con el Parque Nacional de los Picos de Europa y sobre todo también en la llegada de estos picos de Europa al mar a través de la Sierra de Cuera. Este es el territorio del que vamos a tratar ahora. Trueba, Lena, Ayer, así llamo a este dibujo. Fijaros, este territorio que va desde Grado, Trubia, la Sierra del Aramo, todo el valle de Lena, o la de Lena, el valle del Ayer, la llegada hasta el puerto de Pajares, Mieres, las cuencas mineras, hasta el Nalón, hasta el Parque Natural de Redes, que protege del Alto Nalón. El Nalón podría ser nuestro límite y otro nuestro límite sería la divisoria con el Narcea. Digo que es un espacio clave en la protección de Asturias porque en este espacio se interrumpe, como hemos visto, se interrumpe totalmente la continuidad de parques naturales en Asturias y se produce un enorme vacío. Ese gran vacío es esta enorme penetración de áreas sin proteger, como es el Valle del Lena y del Ayer. ¿Por qué se da esta desprotección? Quizá probablemente porque es un valle atravesado por las infraestructuras. Fijaros que en Cantabria pasaba lo mismo. Estaba muy protegido el Nansa, el Saja, estaba protegido en parte también el Alto Pas, el Mi Alto Miera y el Asón, y sin embargo el Besaya, que era un valle de la misma belleza que los demás, estaba sin proteger. ¿Por qué? Por la sensación de haber sido atravesado por las infraestructuras, como si le hubieran robado, en cierta manera, su pureza, su virginidad. Aquí pasa un poco lo mismo. El hecho de que estos valles hayan sido atravesados por infraestructuras, por el ferrocarril, la carretera, la autopista, ahora el AVE, parece como si les mermase valor. A ello se añade la aparición de todas las explotaciones mineras, muy grandes en toda la zona del Ayer, enormes en toda la zona de Mieres, en la zona del Langreo, también en toda la zona al oeste de Lena. Es decir, todo ese conjunto de elementos hace que sean valles menos valorados que el resto. Y efectivamente, quizá en ellos no existen manchas de bosque autóctono, grandes roquedos vírgenes, pero sí que existen grandes sierras como la Sierra del Aramo, bellísimos valles como el de Trubia, el del Grado, y muchísimos paisajes de prados que se han conservado vírgenes en medio de esa actividad frenética de las minas y de las infraestructuras. Por eso creemos que en cierta manera es una injusticia la desprotección en que existen estos valles. Y también fijaros lo importante que es empezar a proteger territorios que realmente tienen un enorme valor y que ha sido un poco la percepción que se ha tenido desde fuera de ellos de que no eran merecedores de esa protección. Fijaros, por ejemplo, la Sierra del Aramo. Lo hemos visto desde la frontera con Trubia. Hoy el Parque Natural de las Subiñas y de la Mesa se detiene ante el Valle de Quirós y no asciende a la Sierra de Aramo. Parece lógico ampliar el parque en toda la sierra, o bien crear un nuevo parque natural que la proteja y que proteja el resto del concejo de Quirós, que proteja también el valle de Trubia, que proteja la sierra de Aramo y el valle a sus pies del Riosa y del Morcín. Esta protección puede alcanzar el río Caudal de Pola a Soto de la Ribera y luego poder alcanzar el Nalón hasta Trubia. Hemos visto antes. Todo este territorio que ha quedado olvidado puede ser la continuidad de este parque natural o ser un propio parque natural que vemos, protege estos dos valles, protege la Gran Sierra y puede llegar hasta la zona del Caudal y luego llegar a este bellísimo recorrido
que es seguir el Nalón en todo este borde hasta donde llegaba ya el Narcea. Eso en cuanto a la primera parte. Y después tenemos los desfiladeros del caudal en la zona de Morcín. Fijaros que tras Mieres, tras el paso de Mieres, el caudal creó unos desfiladeros bellísimos, unos maravillosos desfiladeros. Parece asombroso encontrarse tras la zona tan urbanizada de Mieres, encontrarse territorios tan vírgenes. Hasta encontrarnos con el Nalón en Soto de la Ribera. Los desfiladeros son muy hermosos y están plagados de puentes metálicos que saltaban al río, de los antiguos ferrocarriles, de los nuevos ferrocarriles, a su vez de la nueva autovía, la antigua Nacional 630, y a su vez va acompañando al río el antiguo ferrocarril minero que iba al mar, ¿no? El vasco asturiano. Es un verdadero tesoro de naturaleza, de antiguos caminos, de puentes, de trazados ferroviarios. Es también, en cierta manera, la puerta de Asturias, la puerta de Oviedo, la última muralla antes de descubrir su capital. Por eso es tan importante todos estos desfiladeros del caudal. Fijaros que esta es lo que estamos proponiendo. Luego hablaremos del ayer. Lo que estamos proponiendo es la creación de un parque natural que incorpore el dique de Yermes, Tameza, que ampliaba el parque natural de las Subiñas, la Mesa, el dique Lena-Ayer de la Cordillera, es decir, que amplíe el dique Lena-Ayer y que logre proteger todo este gran entante de lo que hemos hablado, de la Sierra del Aramo, de Trubia, de todo el valle de Lena, de una gran belleza, y por supuesto de todo el valle del Ayer. En cierta manera lo que haríamos sería unir los LIC de cuencas mineras con los LIC de Lena Ayer y unir con el LIC de Yermes Taneza y unir a su vez con el Parque Natural de las Subiñas La Mesa. Sería todo este territorio cuyo límite sería el Nalón y que luego veríamos cómo afectaría a toda esta zona minera que la naturaleza ya la está recuperando, que ya está protegida por este LIC, pero que avanzaríamos más hasta la actual autopista o la autovía S1, porque aquí hay un territorio tan importante que bien puede pertenecer a nuestro parque, ahora que lo vemos con el tiempo, creemos que sí que tendríamos que incorporarlo, o bien puede pertenecer a lo que hablaremos luego de la zona central de Oviedo, porque es una zona muy afectada por las infraestructuras y por la relación de Oviedo ya con el caudal. Pero como veis, el límite estaría muy claro. Sería el caudal desde el Parque Natural de Redes hasta el Parque Natural del Narcea y al Parque Natural de las Subiñas en la Mesa. Fijaros que dentro de ellos dejaríamos las zonas, sin afectar, pues las zonas naturalmente urbanizadas de Mieres hasta Pola de Lena, todas las zonas del Valle del Ayer, también Santa Eulalia, Trubia, Grado, es decir, zonas, pero el resto de prados, de aldeas, perfectamente pueden formar parte de este parque natural. De Trubia, Lena, Ayer, tendría 120.000 hectáreas y cumpliría la importantísima misión de unir los parques del occidente asturiano con los del este. Como he dicho antes, el valle del Lena y del Ayer son los valles donde la protección de las cumbres era muy débil, era un pequeño corredor. Y además no era un parque natural, era un LIC. Además, como digo, era muy esbelta en pajares. Y no era un parque natural, era un LIC. Por lo tanto, esos valles carecen de protección. Así como el resto de valles ya hemos visto, como el Alto Narcea, en la zona del Alto Ibias, el parte del Alto Navia, quedaban protegidos, el Pigüeña, y vamos a ver cómo el Ponga queda protegido y cómo queda protegido el Alto Nalón. Sin embargo, aquí ni el Alto Lena ni el Alto Ayer estaban protegidos. Entonces pienso que a pesar del desarrollo de las infraestructuras, de los destrozos que han cometido, precisamente por ello son valles que son merecedores de una gran protección para que esas infraestructuras queden domesticadas, queden reparadas las heridas que hayan producido y a su vez para que las nuevas infraestructuras como el AVE actúen con un delicadísimo cuidado en el atravesar esta área y en cierta manera pasaría a ser un parque natural. Como veis, iríamos desde su protección iría desde Pola de Lena, de Mieres, hasta el Nalón y luego hasta la Sierra del Aramo. Volviendo a hacer dibujos sobre estos valles, y decimos que creemos que es el momento de reparar una injusticia histórica. ¿Por qué? Porque los valles del Ayer y del Lena
están rodeados de parques naturales, el de las Ubiñas, la Mesa al oeste, el de Redes del Alto Nalón al este, y sin embargo ellos no tienen protección. Precisamente cuando han sufrido más las agresiones de la minería, las agresiones de las infraestructuras, y cuando han sabido, a pesar de esas agresiones, han conservado un paisaje realmente maravilloso. Por eso precisamente estos son valles diferentes a los otros. Son valles no tanto de protección de grandes valores naturales, como de defensa, de salvaguarda y de restauración de su paisaje, precisamente para evitar que continúen maltratándolos. Y en cierta manera la declaración de parque natural les va a dar el prestigio que nunca tenía que haber perdido. Y si ahora continuamos hacia el este, llegamos a una zona que, como vimos, estaba muy protegida, que eran los parques naturales de Redes. Como vemos, tras este gran vacío, nos damos cuenta que el Parque Natural de Redes protege el Alto Nalón. Fijaros que el Nalón en todo este territorio ha sido muy agredido, toda la zona minera, pero desde aquí está ya protegido por el Parque Natural de Redes. Y fijaros que este Parque Natural incorpora aldeas, incorpora pueblos, o sea que nadie se lleve las manos a la cabeza cuando hablamos de crear, ampliar los parques naturales. Este es el Parque Natural de Redes que protege todo el Alto Nalón, desde los puertos de Tarna y San Isidro hasta el dique Lena ayer. Y tras él sigue el Parque Natural de Ponga, de 20.000 hectáreas. Este tiene 37.000 y este 20.000, que se acerca ya al Parque Nacional, al importantísimo Parque Nacional de los Picos de Europa, de 67.000 hectáreas, 25.000 en Asturias, donde tenemos un misterioso lic en este territorio de la Mieva tan hermoso, asombra que no tenga un parque natural, sino que tiene un lic de 7.000 hectáreas que funde estos dos parques naturales. Pues bien, a partir de esta zona de la cordillera, nosotros fijaros que consideramos que la protección puede, en cierta manera, avanzar por esta divisoria, Nalón-Piloña, puede perfectamente proteger todas estas sierras. Podríamos llegar a esta divisoria noreña, Piloña, Nalón-Sella, podemos descender hasta Nava, hasta el río Piloña, hasta Infiesto, y luego proteger las cordilleras que llegan, de cierta manera, hasta Riondas y hasta el Sella. Tenemos aquí una serie de sierras que son muy hermosas, muy valiosas y que permiten, con muy poquita ampliación, ampliar estos parques naturales, que en cierta manera habían avanzado ya bastante en toda esta divisoria. Tenemos, por tanto, aquí una serie de paisajes diferentes. Tenemos el Alto Nalón. Como hemos dicho, a pesar de lo alterado que está el Valle del Nalón, desde Soto de la Ribera, a través de la zona de Tudela, hasta Langreo, hasta Pola de la Viana, muy urbanizado, muy alterado, con canteras, con explotaciones mineras. Sin embargo, el Alto Nalón ha logrado mantenerse casi intacto. Es un valle de gran belleza, donde las aldeas, los prados, los campos no han destruido su paisaje. Y todo él tiene el maravilloso Parque Natural de Redes, que sin duda es no solo el comienzo de la protección de la cordillera, sino que es el comienzo de la protección del Nalón, el gran río de Asturias. Y a su lado tenemos el Parque de Ponga. Al final lo que hacemos es proponemos ampliar el Parque Natural de Ponga con la tierra de Amieva, que hoy es el DIC, hasta alcanzar los picos de Europa. Es decir, que es una ampliación natural a través de algo que ya es protegido como un dique. Pero también queremos proteger las laderas que desde el límite del parque descienden hacia el Piloña. Iríamos desde Infiesto hasta Riondas. Queda a su vez la posibilidad de unir estos parques de Amieva y de Ponga con el de Redes en la cabecera del Nalón, definiendo así un parque de mayor entidad. Es decir, podrían quizá unirse estos dos parques y el DIC, junto con la ampliación que proponemos, en un único parque, que sería este. Como hemos dicho, proponemos incorporar el DIC Ponga Amieva, ampliar los parques naturales en toda esta zona. Los parques naturales llegan hacia esta pequeña cordillera, podríamos llamar prelitoral. Perfectamente pueden avanzar hasta el río, dejando las zonas urbanas o más urbanas de Nava, de Infiesto, de Villamayor, Villar de Urgo, hasta Riondas. Incluso aquí bordear Cangas de Onís. Todo este territorio, que como veis son 98.000 hectáreas,
formaría parte de todo este conjunto de parques naturales incorporando el LIC. El límite occidental sería la divisoria, como hemos visto, con la zona del Noreña y la carretera Nava-Pola de la Viana, que es otro buen límite. Y el occidental sería, este sería el límite occidental. Y el oriental sería el Parque Nacional de los Picos de Europa. Y el río Sella hasta Cangas de Arrionda. Los límites están, como veis, muy claros. La superficie del nuevo parque, incluyendo los parques naturales de Redes y el LIC, sería de 98.000 hectáreas. Como veis, es un parque parecido en tamaño al que vimos en el Navia, al que vimos en el Narcea, pero ahora incorpora dos valles diferentes, tres prácticamente valles diferentes, y sobre todo un valle transversal, que es el del río Piloña. Y ahora llegamos ya a la última parte, que es el Valle del Cares. Fijaros, en este extremo oriental de Asturias tenemos el Parque Nacional de los Picos de Europa, pero extraña que su continuidad natural en el impresionante Valle del Cares se detenga, que el Valle del Cares carezca de protección. Tampoco la tiene la Sierra de Cuera, importantísima sierra, cuyas laderas norte llegan ya hasta el mar, uno de los parajes más bellos de Asturias, toda la costa oriental asturiana. Fijaros que aquí tenemos el LIC costero de Ribadesella, que es un LIC que tiene el gran valor de ir realmente uniendo toda la costa, pero que tiene muy poquita profundidad. Y luego solo tenemos la LIC de la Sierra Plana, ya lo vimos, es decir, que todo este territorio no está protegido por ningún LIC ni por ningún parque natural. Nosotros entendemos que el Parque Natural de los Picos de Europa no quisiera avanzar quizás sobre el Cares, porque es otra dinámica, es otra característica, otra personalidad, que tampoco quisiera capturar la Sierra de Cuera. Y es cierto que a lo mejor un parque nacional hay que respetar sus límites ya muy establecidos, pero sin embargo todo este territorio es de una enorme belleza. ¿Quién no considera el Cares un verdadero parque natural? ¿Quién no considera la Sierra de Cuera un parque realmente natural? Y todo este oriente asturiano hasta el mar, que exceptuando algunas zonas más urbanizadas, realmente es un paisaje paradisíaco. Pues bien, lo que vamos a proponer es proteger todos estos paisajes. Claro que los Picos de Europa son una referencia para el paisaje español. Es probablemente uno de los parajes más extraordinarios de la cordillera cantábrica. Quizás solo en el Pirineo podemos encontrar, quizá en la zona de Aguastortes, en la zona de Monte Perdido, el Parque Nacional de Ordesa, parajes de tanta grandiosidad. Pero en este la densidad de emociones es quizá mayor. En los Picos de Europa se concentran todas estas grandes cumbres, también porque está encerrado en un espacio pequeño. En cierta manera, ellos dieron la pauta, en su parque nacional, fue el comienzo de la protección de la cordillera cantábrica, también el comienzo de la protección de los montes españoles. Y poco a poco han dado la pauta para que la cordillera vaya protegiendo, no solo hacia la Líbana, hacia Santander, sino también con los parques de Ponga, con los parques de Redes, con luego los parques que vimos del Alto Narcea, de Fuentes del Narcea. O sea, que ellos han sido un ejemplo realmente a seguir. Es probablemente uno de los parques nacionales más espléndidos, más vírgenes, más claros que tiene España. Son un tesoro de Asturias, de Cantabria, de León. Y nos podemos preguntar si su límite podría haber incorporado el Valle del Cares, aunque sean tipologías tan diferentes. Porque el Cares y sus desfiladeros conforman uno de los más bellos escenarios fluviales de España. Perfectamente podría haber sido incluido en el Parque Nacional de los Picos de Europa, con categoría de Parque Nacional. Pero al ser los Picos de Europa un paisaje de alta montaña, al estar ligado a tres regiones diferentes, quizás sea preferible crear para el Cares un propio parque natural. Y al ser realmente indisoluble con la Sierra de Cuera, que es la que lo forma, junto con los Picos de Europa, que lo defiende por el norte, quizá lo lógico sería incorporar también la Sierra de Cuera a este parque natural.
Como he dicho, que al pie de un parque nacional, como son los Piques de Europa, nos encontramos este valle bellísimo, con los desfiladeros del Cares. Fijaros que, aunque está atravesado por una carretera, realmente como vida la lleva la carretera de la costa, realmente es un conjunto excepcional que iría desde las fronteras de León, del norte de León, a través de todos los picos de Europa, de la zona de la Liébana, de la zona de toda la cordillera cantábrica de Asturias, incorporaría un valle entero e incorporaría también la sierra litoral de la Sierra de Cuera. Es decir, que podría ser un parque nacional que llegase hasta el mar, o un gran parque natural ligado al parque nacional que llegue hasta el mar. Porque aquí los picos de Europa están a 10 kilómetros del mar. Es la zona de la cordillera en que más cercanos estamos de la costa. Y creo que todo eso, en cierta manera, tenemos que realmente asumirlo y aprovecharnos de esa situación. Y extrañaba mucho, con la Sierra de Cuera tan conocida por los que recorren la carretera de la costa, extrañaba mucho que esa bellísima sierra, prácticamente virgen, que define claramente el oriente costero asturiano, careciese de protección. Proponemos incorporar su protección también a la de los indisolubles con ella, los paisajes costeros, desde el Deva, en la frontera con Cantabria, hasta el Sella, incluyendo la Sierra Occidental y el Valle de Artisana, que están en el extremo occidental de la sierra. El parque natural podría subdividirse en un parque, en cierta manera, que fuera el del Cares, si alguien considera que es merecedor, y otro diferente para la Sierra de Cuera, e incluso otro para el valle del río Güeña. Pero realmente también hemos preferido integrarlos. Así es un parque natural, formaríamos un parque natural magnífico. ¿Por qué? Porque protege el río Cares, protege la sierra, protege todas las laderas que descienden hacia el mar, en este oriente asturiano tan virgen aún, donde como veis vamos dejando espacios donde la urbanización ya ha alterado el paisaje, pero que permite aún lograr ir ligando todos los puntos de la costa, desde Ribadesella hasta la zona de Tina Mayor, dejando pues sí, los vacíos de Llanes, de Colombres, de otras zonas urbanizadas en torno a la Sierra Plana, pero como veis el resto del territorio, con sus cumbres, sus prados, sus aldeas, pequeñas aldeas, es un territorio perfectamente considerable como un verdadero parque natural. Este parque natural permitiría ir desde los picos de Europa hasta el mar y permite, si os fijáis, cerrar todo el oriente asturiano y protegerlo. El parque tendría 72.000 hectáreas de tamaño, mientras que el Parque Natural de los Picos de Europa tendría 25.000. Aquí perfectamente están diferenciados, uno es Parque Nacional y el otro sería Parque Natural. Incorporaría los LIC que vimos de la Sierra Plana y otros pequeños LIC que hay, cuevas o reservas, paisajes protegidos pequeños de la costa. Como veis, deja los vacíos de Cangas, de Arriondas, de Ribadesella y de los núcleos más urbanizados de la costa. Con este espacio acabamos la segunda lección de Asturias para centrarnos ahora en el área central. Luego veremos lo que supone la suma de todos estos parques naturales de la cordillera. De cierta manera aquí el caso es muy singular, porque hay quien considera los picos de Europa como parte de la cordillera prelitoral, pero realmente casi forman parte por su unidad con la divisoria Cantábrico-Atlántico, ¿no? Con lo cual este es el culmen de lo que habíamos empezado en la zona de Leo de los parques del occidente, y que juntos han formado un gran corredor natural que rodea la cuenca central de la que hablaremos ahora. Muchas gracias.